Alberto Fujimori tuvo que dar el golpe de Estado el 5 de abril del año 92, y los dos primeros casos de gobernantes que acaban sus mandatos presidenciales sin mayoría. El primero de ellos fue el expresidente Toledo y recientemente el expresidente García, pero en ambos casos muy debilitados políticamente. Entonces ciertamente es una situación compleja. Yo creo que hay que recurrir al diálogo, que es un mecanismo absolutamente democrático. Yo he sostenido que mi obligación como presidente del Consejo de Ministros es la de establecer mecanismos de comunicación, no solamente con los partidos políticos, sino con los gremios, con las asociaciones, con la sociedad en general. Y bueno, puedo anunciar que el día de mañana a las 5 de la tarde me recibirá el fundador del Partido Popular Cristiano, el doctor Luis Bedoya Reyes. El miércoles a las 3 de la tarde el expresidente Alejandro Toledo, y así sucesivamente iré teniendo las... ¿Con el APRA y el Fujimorismo? Con el APRA y el Fujimorismo también. Todavía no tiene la cita ni con García ni con Keiko Fujimori. He procurado un Viernes Santo de reflexión y un sábado de gloria y domingo de resurrección con algo de paz y para recuperar energía. Pero evidentemente sus cartas más difíciles van a ser el aprismo y el fujimorismo, aunque en las primeras reacciones la reacción de uno de los representantes del PPP ha sido la más dura, incluso más el señor Eguren, me refiero. Pero más bien Alan García ha sorprendido a muchos porque ha dicho que va a tener como una actitud expectante. ¿Qué siente usted respecto a esta actitud de García? Que yo también tendré, lo he declarado hoy, una actitud prudente ante el expresidente García. ¿Y qué pasa con los que opinan que su nombramiento ha sido un intento de confrontación más bien? ¿Ha dejado usted descuadrada a muchas personas? Porque su nombre sonaba enfrentamiento. Y sin embargo usted lo primero que ha hecho es decir que va a dialogar, que va a cambiar su estilo. ¿Qué quería el presidente cuando lo nombró? ¿Qué cree usted que lo que pasa es que yo constitucionalmente estoy obligado a cambiarlo, ¿no? Porque soy el vocero del gobierno, de acuerdo a la Constitución. Entonces voy a tener que moderar mis opiniones políticas personales. Pero eso no quiere decir que yo me haya quitado una careta para colocarme otra. Es decir, mi manera de pensar, mis principios, mis convicciones siguen siendo las mismas de siempre. Por esa razón he señalado que es prioritario para el país destrabar las inversiones, que la economía no se detenga y que el gobierno siga ejerciendo el poder. El país no se puede dar el lujo de detener la economía. Para poder aplicar las políticas de inclusión social que ha venido impulsando el presidente Ollanta Humala, el país necesita seguir creciendo. Y para eso es necesaria la inversión nacional, la inversión extranjera, la confianza, y ahí vendrá la generación de la riqueza. Para eso, perdónenme que lo interrumpa, pero para que siga con la idea, lo primero que se va a necesitar es recuperar la autoridad del Estado. Porque en los últimos tiempos lo que se siente es que el Estado no hace valer la autoridad, no el autoritarismo, para hacer respetar, por ejemplo, los contratos, las concesiones, para que las poblaciones no ataquen a los inversionistas. ¿Qué va a hacer usted para cambiar eso? Es un problema complejo, creo que no es tan sencillo. Yo creo que todos tenemos que sumar esfuerzos. No solamente es un problema del gobierno, de las autoridades, es un problema en el cual nos tenemos que involucrar empresarios, autoridades nacionales, autoridades regionales. Por esa razón también pienso tener una reunión con todos los presidentes de los gobiernos regionales. Y así sentarnos. En un sistema democrático debe estar desterrada la violencia, porque existen todos los mecanismos constitucionales y legales para solucionar los problemas dentro del marco jurídico y pacíficamente. Y en ese sentido tendremos que hacer todos los esfuerzos necesarios. ¿Qué pasa si usted va al Congreso y no le dan la investidura? O, por otro lado, también usted ha dicho que no solo las investiduras, sino también si rechazan los planes o las propuestas que usted va a hacer como gabinete ante el Congreso de la República y se fuerza el cierre del Congreso. ¿Esto no significaría también una traba para la economía, un mensaje negativo hacia afuera para nuestro país? Yo no me quiero anticipar a los hechos.
Pero es una posibilidad que debemos contemplar. Pero no me quiero anticipar. Quiero ser en ese sentido optimista. Y por eso estoy haciendo todos los esfuerzos para no ir por esa vía, que está contemplada en la Constitución ciertamente y que es una atribución del presidente de la República. Pero ciertamente no podemos hablar pues de gobierno de transición que ya está en salida. Falta más de un año y no podemos paralizar la economía del país. No nos podemos dar ese lujo. Entonces creo que hay que, de parte de todos, que pongamos el esfuerzo necesario, nos sentemos a dialogar, a conversar e intercambiar impresiones. Finalmente, este es un problema que en términos futbolísticos la pelota está en ambos lados de la cancha, en el lado del Ejecutivo y en el lado del Legislativo. Al final, todos tenemos un objetivo nacional, el beneficio del Perú, el desarrollo del Perú, para trabajar en favor de los menos favorecidos. Usted llega a la presidencia del Consejo de Ministros luego de una censura, algo que no se había dado desde hace prácticamente 50 años. Hay quien ha criticado la censura, sobre todo del lado del gobierno, y ha dicho que es injusta. Pero lo cierto es que usted, como hombre de derecho, sabe que espiar y utilizar los servicios de inteligencia para seguir opositores, periodistas y empresarios es incorrecto. Por lo tanto, usted, como hombre de derecho, tiene que saber que la censura estuvo utilizada correctamente. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Yo lo que tengo que decir es lo siguiente. La expresidenta del Consejo de Ministros hizo todos los esfuerzos necesarios para que cambie la situación. Durante el periodo de la ex-premier no ocurrieron estos hechos. Ahora, tengo que respetar la decisión del Parlamento, ¿no es cierto? Pero ahora, a mí como presidente del Consejo de Ministros me corresponde darle todas las facilidades a la Fiscalía de la Nación para que sean los fiscales y jueces, como ocurre en un sistema democrático, los que establezcan o no la responsabilidad del caso. Pero una cosa que ha quedado bastante clara, o por lo menos como un temor con mucho fundamento del último suceso de espionaje, es que la presidenta del Consejo de Ministros no tenía control sobre lo que sucedía en la Viña. Al menos hay un consenso en que ella no estaba manejando este mal uso de los servicios de inteligencia y sin embargo tenía la responsabilidad política. ¿Cómo nos asegura que usted va a tener control sobre eso? La responsabilidad política, como todos sabemos, se establece no de manera objetiva, sino de manera subjetiva. Recordemos que en la década del 40 al exministro Basombrío de Agricultura se le censuró porque ante una pregunta de un parlamentario no supo responder cuál era el precio de los pallares en Ica. Entonces, es un criterio subjetivo, porque es un criterio político. Pero no es excesivo que está mal espiado. Fíjese, yo he sido víctima del espionaje en varias oportunidades. Y sobre ese aspecto tengo la plena convicción que este asunto hay que trabajarlo. Y será uno de mis empeños y trabajar un proyecto para evitar y que eso no vuelva a ocurrir en el país. El espionaje político, el reglaje político. Por lo tanto, eso usted va a tener control sobre los servicios de inteligencia. ¿Qué es lo que creo que está adscrito a la presidencia del Consejo? Usted va a supervisar, se va a preocupar ante este problema tan grave que ha significado una crisis total de gabinete. ¿Va usted a preocuparse de que no Pero se por desborde supuesto, por supuesto. Adicionalmente, hay una comisión reorganizadora que también deberá contar con todas las facilidades para que cumpla su labor, y la investigación a nivel fiscal y la indagación a nivel parlamentario, que estamos a la espera de la votación en el Congreso. Un cambio que nos ha sorprendido, el cambio del embajador Gonzalo Gutiérrez. ¿Esto tiene que ver algo, en primer lugar, por haber recibido a las esposas de los disidentes venezolanos? No, en absoluto. No, en absoluto. tiene algo que ver con el problema con Chile? No. En todo caso, habría que preguntarle las razones por las cuales él renunció irrevocablemente, ¿no? Él decidió alejarse. No son ciertas entonces las versiones que dicen que usted no le tenía simpatía porque era cercano al Partido Triste. Fíjese, yo en el tema de Chile, así como se me puede criticar y algunos sostienen que he sido polémico en el tema de la política interna, que todo el proceso durante y después de la sentencia de La Haya, yo he actuado con absoluta responsabilidad y prudencia en el tema del diferendo
que hemos tenido con Chile. Ahora, así como usted está en un momento delicado en lo que es política interna, estamos pasando por un momento delicado en lo que es política externa. Incluso se ha convocado un plantón mañana frente a la Embajada de Chile, que está difundiendo esto por las redes, y hay un rumor muy fuerte que dice que la respuesta de Chile no ha sido satisfactoria y que por lo tanto el gobierno está evaluando romper relaciones con el país. Yo, en materia de relaciones exteriores, no voy a opinar hasta que tenga los elementos de juicio que la Cancillería proporciona al Presidente de la República, que como todos sabemos, de acuerdo a la Constitución, es el que dirige las relaciones exteriores. ¿No han evaluado todavía la respuesta de Chile? ¿Usted ha sido ministro de Defensa? Me imagino, No hemos, por lo menos yo no he participado. porque están pidiendo la presencia tanto suya como ministro de Defensa, es ministro de Defensa en la Comisión de Relaciones Exteriores. Lucas Acorta, presidenta de dicha comisión, ha pedido que expliquen varias cosas. Usted se va a presentar, explicaciones van a dar. Yo, sobre ese punto, ya concurrí, di las explicaciones en una sesión conjunta en la que participaron la Comisión Permanente del Congreso, la Comisión de Relaciones Exteriores y la Comisión de Defensa. Lo que pido es que me den unos días para preparar el programa que tengo que exponer ante el Congreso de la República. Luego, como siempre ha ocurrido en mi caso, concurriré todas las veces que sea necesaria al Congreso. No hay algo que yo tengo claro, es que un ministro en un sistema democrático debe ir al Parlamento a dar cuenta de sus actos. Esa es una obligación que tenemos los ministros. ¿No le falta experiencia a Ana María Sánchez como embajadora? Recién está siendo nombrada. Yo creo que es una excelente profesional. El hecho de que no sea, en términos periodísticos, mediática, no quiere decir que no sea una profesional competente. Tengo las mejores referencias profesionales de la embajada. ¿Cuándo cree que se va a definir el tema con Chile? Porque esta situación de suspenso en la que estamos todos, sí, no se da la respuesta. Yo no quisiera adelantar opinión, ni tampoco aseverar tan fácilmente, ¿no? Por ejemplo, resulta curioso que un sector de la opinión sostenga que el gobierno ha utilizado políticamente el tema de Chile. ¿Acaso el gobierno le filtró a Cuarto Poder la información que ustedes propagaron? Sin embargo, durante semanas se estuvo sosteniendo que el gobierno le había filtrado a Cuarto Poder la información. Ustedes obtuvieron esa información de acuerdo a su investigación periodística, supongo. Inclusive yo señalaba, si tienen alguna duda, que contacten a Clara Elvira Ospina para que ella dé la opinión. Pero ciertamente, cuando se afirma que el gobierno... Son médicas noticias, no Cuarto Poder, por cierto, para darle el mérito a quien lo tiene. Bueno, parte de la familia en todo caso, ¿no? Entonces, aquietemos también las pasiones, ¿no? Porque este es un tema que debe ser manejado con prudencia. Con mucha prudencia. No imputarle fácilmente cargos al gobierno diciendo que está filtrando información o que se ha puesto de acuerdo a algo que realmente es poco probable el gobierno con América Televisión, ¿no es cierto? Efectivamente. Hay otro tema que no podemos dejar de preguntarle. Existe un consenso bastante general en el sentido que usted es un hombre correcto, decente, que tiene una trayectoria y que nunca ha estado vinculado a ningún escándalo que pueda siquiera acercarse a la corrupción. Sin embargo, tendrá usted que reconocer que en este gobierno sí hay serias acusaciones de corrupción que va llegando cada vez más alto. ¿Cómo conciliar eso? Mire, yo sostengo lo siguiente. Por ejemplo, los procesos que he llevado yo adelante en el Ministerio de Defensa, no hay ninguna impugnación administrativa y tampoco hay impugnación judicial. Y ya han transcurrido más de 2 años. No, por eso, a usted no se le critica nada que tenga que ver con la corrupción. Pero digo a su gobierno, porque usted es parte del gobierno, sí. Pero, por ejemplo, cíteme los casos. Bueno, todos los casos en los que denunciamos está vinculado Martín Belaunde, pero se va llegando cada vez más alto, pero esos casos, ¿no es cierto?, tendrán que ser dilucidados, investigados, y si existe responsabilidad, sancionados por los jueces. Por esa razón... Quiero ser más clara con la pregunta. Usted es muy crítico con los gobiernos corruptos. Usted permanentemente hace aseveraciones muy fuertes y muy claras respecto a lo que es el gobierno de Alan García o respecto a lo que es
la época del fujimorismo, donde hubo mucha corrupción también. ¿Cómo se va a sentir usted si de acá a algunos años queda claro que ese gobierno era tan corrupto como es? En primer lugar, creo que la comparación es imposible e inaceptable. O sea, ¿usted no cree que nunca se va a poder llegar a los niveles de la dictadura de Fujimori y Montesinos? Imposible, bajo ninguna circunstancia. No hay manera. Y si yo encuentro algún indicio, tendré que tomar una decisión en conciencia y tendré, por lo tanto, que retirarme del gobierno. ¿Cómo hace finalmente para lidiar con la imagen que se le ha creado de estar usted muy vinculado en temas de decisiones a la primera dama, más que al presidente? Incluso ahora se ha escrito en algunos medios que su nombramiento es una decisión de la primera dama. ¿Qué papel debe jugar la primera dama para usted? A ver, vayamos por partes, ¿no? Hace un rato se decía que el PNUD participó en una compra de armas. Y eso se reitera. El PNUD no ha participado nunca en un proceso de compra de armas. Pero sí dice usted, ¿no?, en este audio que Nadine Heredia le da luz verde para algún tipo de compra del PNUD. Este es un tema que yo lo he respondido hasta el cansancio, he ido al Parlamento, he dado cuenta de eso, he denunciado a la Fiscalía, la policía ha determinado que el audio está manipulado, el audio es inaudible, no se escucha al supuesto interlocutor, no se escucha, eso lo establecen las pericias, pero sin embargo esto ha sido materia de 2 años y 8 meses, ¿no? Pero la primera dama no tiene una injerencia demasiado fuerte en el gobierno. A ver, la primera dama tiene una innegable vocación política, como la tuvieron Violeta Correa, como la tuvo la esposa del dictador Odía en el Perú, que llegó a ser hasta candidata a la alcaldía de Lima, como la tiene la esposa del presidente Clinton, que actualmente es secretaria de Estado de los Estados Unidos y aspira a las elecciones. Entonces, esos hechos se dan. Sí, pero cuando estaban en el poder, sus esposos no ejercían un poder real dentro del Ejecutivo, como parece sí hacerlo la primera dama de la Nación. En lo que a mí respecta, ¿no es cierto? Sí. En materia de defensa no ha tenido ninguna injerencia. Ahora, ella tiene el papel de jefa o presidenta del Partido Nacionalista, pero no dentro del Ejecutivo, no debería tener injerencia. Pero por lo tanto, ¿no es cierto?, un gobierno tiene que coordinar con su partido, con el partido oficialista. Eso es absolutamente normal. Más allá de la discusión o de su negativa que nosotros aceptamos, de que no fue PNUD, que no fue armas, usted habla de una luz verde dada por Nadine Heredia. ¿Nadine Heredia sigue dando las luces verdes en este gobierno? Eso es absolutamente tendencioso. El que gobierna y ejerce el poder es el presidente Humala. Y el que me ha nombrado a mí como presidente del Consejo de Ministros, el que ha tomado esa decisión y el que ha conversado conmigo es el presidente Ollanta Humala. Y yo no tengo duda alguna. Y he tenido a lo largo de estos 2 años y 8 meses muchísimos eventos en los cuales el presidente ha tomado a solas conmigo decisiones delicadas, graves, en beneficio del país. Eso es lo que yo puedo asegurar. Si no, yo no confiaría en el presidente Ollanta Humala. Sabemos que usted tiene mucha influencia en Mario Vargas Llosa y que Mario Vargas Llosa es una de las personas que ha garantizado en muchas ocasiones al gobierno de Ollanta Humala y ha dado un respaldo político a nivel mundial incluso. Él tuvo que ver algo en el nombramiento suyo. En el principio usted ha dicho que ha sido Paul Jiménez siempre que lo nombró, pero en todo caso ha sido muy duro el premio Nobel Mario Vargas Llosa ahora con el gobierno de Ollanta Humala a propósito de que no ha sido muy claro en su postura respecto de Venezuela y de los problemas de derechos humanos muy graves que están habiendo en torno al gobierno de Nicolás Maduro. Y él criticó que el presidente no haya recibido a las esposas de los disidentes que están presos en condiciones realmente lamentables en Venezuela. ¿Usted comparte esta opinión? ¿Comparte la opinión de Mario Vargas Llosa? Yo lo que sostengo es que con esta opinión Mario Vargas Llosa prueba una vez más
que es un intelectual absolutamente independiente y que actúa en base a sus criterios y a su manera de pensar, y que no se hipoteca políticamente con ningún gobierno, y que se ha apoyado esta figura. Bueno, ¿Le parece que debió recibirla el presidente? Yo lo que sostengo es lo siguiente: no solamente como autoridad, sino como hermano latinoamericano, quiero todo lo mejor para Venezuela. Quiero que ese hermano país tenga un tránsito democrático y en paz. Eso es lo que yo tengo. Ahora, en este momento, como vocero del gobierno, naturalmente estoy obligado a mantener la posición oficial del gobierno. De repente, más fácil hubiese sido responder esta pregunta la semana pasada. Ahora bien, la posición oficial del gobierno, usted no solo la va a respetar o mantener, sino que la va a marcar. Porque quienes lo conocen a usted de mucho tiempo saben que, o por lo menos intuimos, que usted no se va a dejar dirigir así nomás como se han podido dejar dirigir otros presidentes del Consejo de Ministros. Usted tiene posiciones claras respecto a los gobiernos autoritarios. Si estuviera demostrado, para ponerlo en condicional, que el gobierno de Venezuela es un gobierno autoritario, que no respeta los derechos humanos, ¿no sería coherente con la personalidad de Pedro Cateriano salir a protestar? Y en concordancia con lo que establece la Constitución. Y en ese caso le debo lealtad al presidente. Si hay un tema delicado, tendré que conversarlo previamente con el presidente de la República. ¿Hubo financiación de Venezuela al partido? Bueno, en esa época yo no estuve en el partido de gobierno, pero no tengo... comprometería a ese gobierno no, si hubo financiamiento que ahora digamos la postura de ciertamente avalar a Maduro. Pero ciertamente creo en las afirmaciones de las autoridades del partido que dicen que no. Ahora, yo quiero ser en esto claro. Una de las razones por las cuales en la segunda vuelta yo apoyé al presidente Ollanta Humala es porque cambió su posición primigenia que la planteó al electorado a través del programa de la Gran Transformación. ¿No fue porque era imposible votar por Keiko Fujimori? No, entre otras cosas porque yo creo que era conveniente, tal vez ese fue un aspecto también, pero en lo personal era necesario un cambio, y en ese sentido la hoja de ruta que el presidente Humala, en ese entonces candidato, ofreció al pueblo y que el pueblo votó por esa hoja de ruta, el presidente la ha cumplido escrupulosamente. Creo que ha honrado su palabra. Hay una parte que mucha gente dudaría que ha cumplido escrupulosamente, y es la que se refiere a la pregunta que le hacía yo al principio. La hoja de ruta presuponía, así es que no lo decía claramente, un gobierno donde se hiciera valer la ley en todo el territorio nacional. Y en los últimos años ha habido un deterioro tremendo del respeto de la ley. ¿Será el ministro Cateriano el que vuelva a establecer un verdadero Estado de Derecho en nuestro país? El Estado de Derecho implica la aplicación de la Constitución, el cumplimiento de las leyes y el acatamiento de las resoluciones judiciales. Y en ese sentido, el presidente Humala ha sido, mejor dicho, ha cumplido con su primera obligación constitucional. Y creo que es exagerado sostener que el presidente Humala no ha cumplido con la Constitución, no ha cumplido con ejecutar la ley y acatar las resoluciones. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes implica cumplir los tratados, implica cumplir los contratos, implica respetar a las inversiones, y eso no se ha respetado, señor ministro, perdóneme que ¿En qué casos? las inversiones que no se llevan a cabo porque las empresas terminan diciendo que no tienen el apoyo del Estado y que por ejemplo les toman las carreteras. Pero en este caso yo he manifestado que uno de mis principales objetivos será el de trabajar para destrabar las inversiones y tratar en la medida posible, vía el gobierno, estimular a llegar a acuerdos entre empresarios, autoridades locales, regionales, para solucionar ese problema. Yo creo que ese es un problema vital para el país, y por esa razón he manifestado que será tal vez la prioridad más importante si es que el Parlamento me otorga el voto de investidura, ayudar a que esas inversiones que por diversas razones
razones están paralizadas, sean viables. Eso no solamente va a ayudar al gobierno actual, sino al siguiente gobierno y a los sucesivos. Porque no, y además va a ayudar a la población porque va a crecer la economía. Tenemos que pensar en un objetivo nacional y no solamente concentrarnos en el tema político, partidario o en un asunto. ¿Confía usted en el voto de investidura, verdad? Yo lo que creo es que en política hay que esperar, saber esperar. Muy bien. Bueno, cuidado porque también le pueden dar la investidura y luego esperan hasta julio. El último año el presidente ya no puede cerrar el Congreso y de ahí lo van a querer provocar. Usted tiene que estar sereno, porque si no la oposición va a generar que usted de repente caiga en los antiguos excesos. En todo caso, yo creo que uno con el transcurso del tiempo aprende ciertas cosas. Y en la política es muy importante saber resistir. A mí no me daban más de 30 días como ministro de Defensa, recuerdo algunos titulares, ¿no? Sin embargo, he estado cerca de 3 años como ministro de Defensa. Los que dicen que no tiene inteligencia emocional entonces se equivocan. Bueno, en todo caso, yo estoy obligado ahora a aceptar toda clase de críticas y de balazos. Sí, sonreír. Muchas gracias, Le señor deseamos lo presidente. mejor, señor Por el bien del Muchas país, gracias por señor. aquí, claro que sí. Y mucha suerte con lo que se le viene. Ha sido el nuevo primer ministro esta noche en Cuarto Poder. Hacemos una pausa y volvemos con mucho más esta noche.